Primero, los invito a abrir sus Biblias. Primera carta de Juan. Seguimos leyendo la primera carta de Juan, capítulo 2. Hoy vamos a leer desde el versículo 18 al versículo 25. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 25. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Oramos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu dando vida, Señor, en tu verdad. Que seas tú, Señor, usando mi boca para exponer, Señor, lo que tú hablaste a través de tu apóstol, y que seas tú transformando nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Queremos conocer tu verdad. Queremos ser vivificados, Señor, por tu palabra. Queremos escuchar tu voz en esta mañana. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto lo dividí en 4 partes. Versículo 18, versículo 19, versículo 20 al 23 y versículo 24 y 25. Como centro del mensaje es el título, la importancia de la verdad. Y quiero compartirles un texto de un fragmento en la página de Coalición por el Evangelio, por el pastor David Jeremías. Dice, cuando la Biblia dice Dios en el principio, allí en Génesis 1:1, está definiendo la realidad máxima y definitiva. Dios es el ser que existe en sí mismo. Es el creador de todo lo que existe. Dios es la verdad. Y toda verdad es una verdad de Dios. En la Biblia se llama el Dios de la verdad. El Padre, la primera persona de la Trinidad, es verdad. Lo podemos ver en Salmo 31, versículo 5, o en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 16. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad que procede del Padre, está lleno de gracia y de verdad, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Porque es Dios. Jesús se proclama justificadamente como el camino, la verdad y la vida, en Juan, capítulo 14, versículo 6. La Biblia nos enseña que Jesucristo era y es el comunicador de la verdad, el testigo de la verdad, el origen de la verdad y el predicador de la verdad. Él es la verdad personificada. Cristo es la revelación definitiva de Dios al hombre.
La verdad no es un sistema ni una filosofía, sino que es una persona. Si querés conocer la verdad de Dios, es necesario que llegues a conocer a Cristo, porque solo Él es la verdad. De una manera exactamente igual a las dos primeras personas de la divinidad, el Espíritu Santo también es verdad. Lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. La verdad no es una especie de idea nebulosa, un concepto flexible ni una suposición teórica. Es una entidad sólida, claramente definida e inalterable. Es la realidad máxima que reside en el Dios trino del universo y no está abierta a reevaluación ni redefinición. Veamos lo que escribe el apóstol Juan a la iglesia, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí Juan aborda por primera vez acerca del anticristo. ¿Sí? La palabra anticristo aparece en esta primera carta y habla acerca de los últimos tiempos. La iglesia en aquellos días había comenzado a oír este término del anticristo y Juan desea aclarar algunas cosas. Primero, aseverar que eso es verdad. El anticristo viene. Lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, dicho por Jesús, capítulo 13, versículo 22. Marcos capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. El anticristo no es la imagen que a veces tenemos, ¿sí?, de un hombre con cuernos, completamente horrible, que se opone a Dios, sino que ya viene advertido como falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, todo lo que está en contra de la verdad de Cristo. Punto 2, y como el anticristo viene, terminamos de confirmar que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y punto 3, pero el anticristo no solamente es una figura individual, sino todos aquellos falsos maestros que atentan contra la verdad. Lo vemos en la segunda carta de Juan, con mucha más claridad, capítulo 1, versículo 7. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos son los engañadores que han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Tenemos que entender que todo lo que está en contra de la verdad del Evangelio está en contra de Dios mismo. La mala información y la desinformación son herramientas útiles para el enemigo, que busca constantemente desviarnos de la verdad. Lo que vemos desde el principio, allí en el Edén, con los primeros personajes de la creación, Adán y Eva. Con que Dios les dijo, empezó la frase. Hermanos, debemos prestar atención a la palabra del Señor, porque estamos en los últimos tiempos.
No nos tomemos a la ligera lo que otros andan diciendo y predicando en las plataformas de diferentes congregaciones, porque cada uno de ellos se han vuelto herramientas útiles en las manos del adversario para destruir al pueblo de Dios y aún tratar de confundir a los escogidos. El diablo no está jugando a ser diablo. El adversario está constantemente tratando de engañarnos, de brindarnos media verdades o agregar información que no es necesaria para quitarnos de la verdad del Evangelio. Por eso Juan les habla con claridad de que estamos en los últimos tiempos. Continúa diciendo, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Parece un trabalengua, ¿no? Aquí el apóstol habla de dónde y cómo surgen estos falsos maestros. Pero lo hace como diciendo, era necesario que esto suceda. Esto me recuerda a la palabra de Cristo en Mateo, capítulo 13, versículo 24. Mateo capítulo 13, versículo 24. La parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde viene, pues? ¿Tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Más adelante, Jesús se toma el trabajo de explicar qué lo quería decir con esta parábola. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Dios permite estas personas que traen mentira dentro de la congregación.
Pero hay quienes aún todavía no entienden de todo el mensaje de Cristo y quizás necesitan ser guiados e iluminados por la verdad del Evangelio. Pero aquí Juan no habla de esas personas, sino que habla de aquellos que no han permanecido en la fe. Y no solo eso, sino que dieron frutos de nunca haber creído en la fe, en la verdad del Evangelio. Porque aunque estuvieron entre ellos y trabajaron con ellos, demostraron con sus frutos de que no habían nacido de nuevo. Es tiempo de buscar la verdad para vivir en ella. Debemos de conocer las Escrituras y comprender bien el Evangelio para predicar de las verdades de Cristo a los demás. ¿Cómo podemos refutar lo que otros predican si no conocemos toda la palabra del Señor? El Evangelio es para salvación de todo aquel que cree y la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Muchos se han desviado por dejar de oír la verdad. Pero entendamos que la fe también es un regalo de Dios. Por eso también es necesaria nuestra comunión con Él en oración. No solamente buscar de la verdad de Dios estudiando su palabra, sino también viviendo una vida piadosa con mucha oración para que podamos ser pacientes y perseverantes y que Dios manifieste su voluntad. Versículo 20 al 23. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Juan nos recuerda que aquel que nos da discernimiento es el Espíritu Santo de Dios. Y este habita en los creyentes que han nacido de nuevo. Vosotros tenéis la unción del Santo. El Espíritu de Dios nos permite conocer todas las cosas. Por medio de Él podemos entender la verdad del Evangelio. Juan nos habla como creyentes fieles y maduros en la fe para que no caigamos en mentiras y engaños. Y la verdad que resalta aquí es esta: el que niega a Jesús, el que niega a la Trinidad, el que niega a Cristo, el que no confiesa que Él es el Hijo de Dios, este no ha nacido de nuevo. Hay verdades que no se pueden negar ni dejar pasar desapercibidas en nuestra vida como creyentes. Cristo nació, vivió, murió y resucitó como el Hijo unigénito de Dios, manifestando al Padre en forma de hombre y dándonos a su Espíritu para guiarnos y ayudarnos hasta que Él vuelva por nosotros. Jesús es el centro anunciado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y si alguno niega que Él es uno con el Padre, está negando al Padre también. Fíjense un poquito más adelante, capítulo 5, en la misma carta, la primera carta de Juan, versículos 6 y 7. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre,
no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Si alguno niega sus verdades, está negando a la verdad que es Dios. El mensaje es muy claro. ¿Creemos o no creemos? No existe un intermedio. No puedo tomar algunas verdades de la palabra del Señor y desechar las que no me gustan. No puedo moldear las verdades a mi gusto y decirle al mundo: Cristo te ama tal cual eres y quiere darte lo mejor para tu vida. Lo que debo decirle es: Dios te ama tanto que entregó a su Hijo en la cruz para perdonar todos tus pecados. Él ocupó tu lugar delante de la ira de Dios para darte salvación y puedas ser un nuevo hombre libre de todo pecado y de toda culpa. Sí, también quiere darte lo mejor. Y lo mejor que nos brinda es la vida eterna y abundante que hay en Él. Porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podemos aceptar el Evangelio que dice que no tenemos aflicciones, que vamos a dejar de sufrir, que vamos a tener todo lo que deseamos en abundancia, en riquezas. Cristo mismo dijo: en este mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo, también nos dice. Nuestra fe no debe estar puesta en lo que podamos llegar a alcanzar en esta vida, sino en lo que Dios ya nos otorgó, que es la vida eterna. Qué bueno es Dios y qué misericordioso para con nosotros. Versículos 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Juan anima a la iglesia a mantenerse a las palabras recibidas desde el principio. Todo lo que habían recibido de los apóstoles y de Cristo mismo los anima a aferrarse a esas verdades, así como los pámpanos se aferran a la vid. Así como dice la hermosa canción que cantamos: me aferro a Él, mi única esperanza. Así debemos permanecer en la verdad, porque hay promesa del Señor. Hay vida eterna. Hay salvación. Mis hermanos, debemos permanecer fieles a la palabra de nuestro Dios. No nos dejemos llevar por modismos, por culturas, por ideas que modifican la verdad del Evangelio. No podemos permitir que nos desvíen con medias verdades y engaños que salen desde algunos púlpitos. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15: hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Necesitamos estar firmes. Necesitamos retener la palabra del Señor. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, confortará nuestros corazones y nos confirmará en toda buena palabra y buena obra, termina diciendo Pablo.
Necesitamos estar firmes en su palabra. Necesitamos conocer su verdad. Necesitamos vivir su verdad. Estamos en un mundo donde la verdad absoluta es cuestionada constantemente. Cada uno tiene su verdad y todos la tenemos que aceptar. El hombre rechaza la verdad de Dios y su palabra. Y eso no es novedad para nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo fue rechazado. Poco más adelante, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El hombre no desea acercarse a la luz, a la palabra del Señor, que revela cómo es realmente, que nos muestra cómo somos realmente. Pero tenemos promesa de parte de Dios, vida eterna y salvación. Evangelio también de Juan, un poquito más adelante de lo que acabábamos de leer, versículos 12 y 13 del capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Junto con el problema, Dios nos da la solución. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aún en medio de este mundo que rechaza la verdad, hay salvación y vida eterna. Hoy puede ser tu día de salvación. Quizás estás luchando con la duda en algunas cuestiones de la palabra. No terminas de aceptar todas las verdades del Señor. Pero hoy es tiempo de acercarte a Él en arrepentimiento y fe para poder ser libre del pecado y la condenación. Debemos entender la importancia de lo que es la verdad para nosotros. Cristo es la verdad. Que Él murió y resucitó y que pronto va a volver por nosotros. Que debemos cada día escudriñar su palabra y estudiarla para poder predicarle a otros. Otros que aceptan solo medias verdades porque les parece más cómoda para su estilo de vida.
pero no los termina de dar la salvación. No termina de formar un nuevo nacimiento en sus corazones por no escuchar la palabra del Señor, por no escuchar su verdad. En un tiempo estábamos en medias verdades, sin conocer el Evangelio por completo. Pero Dios en su gracia y su misericordia hoy nos dio luz y seguirá trabajando en nuestra vida para seguir alumbrando nuestros corazones a través de su palabra. No dejemos de buscar la verdad del Señor en nuestras vidas. Oramos, gracias Señor, te damos en esta mañana. Agradecido Señor por lo que tú hablas a través de tu palabra, Señor. Entender que hay muchos anticristos, Señor, dando vueltas, porque ya estamos en los últimos tiempos. Y mucha gente se opone a la verdad del Evangelio porque no quiere cambiar sus corazones. El orgullo, la avaricia, la vanagloria, Señor, el egoísmo, ha azotado a la iglesia, Señor. Y vemos cada barbaridad, Señor, predicada de los púlpitos, desde las congregaciones, confundiendo, Señor, a los creyentes. Pero nosotros deseamos tu verdad, Señor. Deseamos escuchar tu palabra, Señor, y vivir por ella. No por opiniones, no por lo que dicen los demás, sino reconocer que tu palabra es la verdad, Señor. Que la manifestación de Cristo es la verdad. Que necesitamos de ti, Señor, que no es por nuestras fuerzas, que es por medio de ti, Señor, que podemos tener el discernimiento para examinarlo todo y retener lo bueno. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos a ser edificados, Señor, sobre la roca y no sobre la arena, para que podamos permanecer. Te ruego, Señor, por esta congregación, por mis hermanos, por mi vida, Señor, por cada hogar, que seas tú siempre edificándonos, Señor, sobre tu verdad. Porque queremos realmente, Señor, glorificarte en todo. Te ruego que nos perdones, Señor, y nos limpies si hemos faltado de respeto, Señor, al predicar cosas que no eran verdades. Y te ruego que nos limpies de todo pecado y de todo mal, Señor. Queremos recibir tu promesa de salvación y de bendición, Señor, de vida eterna. Que realmente seas tú nuestro todo, Señor, lo más importante en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y te damos gracias porque nos permites acercarnos a ti, Señor, por medio de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Toda la gloria y toda la honra a ti. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Amén y amén.